Capítulo 16. Furia mortal. Era una experiencia peculiar caminar las calles de Londres como un chico, pensó Tessa, mientras hacía su camino por la testada acera de Eastcheap. Los hombres que cruzaban por su camino apenas le dedicaban una mirada, solo pasaban a su lado hacia puertas de bares o el siguiente giro en la calle. Como una chica, caminar sola por esas calles en la noche en su fina ropa sería el objeto de miradas fijas y burlas. Como un chico, ella era invisible. Nunca antes se había dado cuenta de cómo era ser invisible. Cuán liviana y libre se sentía, o se hubiera sentido, si no se sintiera como un aristócrata de historia de dos ciudades, en su camino a la guillotina en una carreta. Había visto a Cyril una sola vez, deslizándose entre dos edificios a través del camino de Mincing Lane 32. Era un gran edificio de piedra, y la reja de hierro negra a su alrededor, en el crepúsculo desvaneciéndose, parecía filas de dientes negros irregulares. De la entrada principal colgaba un candado, pero lo habían dejado abierto. Ella se deslizó dentro y luego por los escalones hacia la puerta, que también estaba sin cerrar. En el interior se encontró con que las oficinas vacías, sus ventanas con vista a Mincing Lane, estaban tranquilas y muertas. Una mosca zumbaba en una, lanzándose una y otra vez contra los cristales de vidrio plateado, hasta que cayó, exhausta en el umbral. Tessa se estremeció y apretó el paso. En cada cuarto al que entró, se tensó, esperando ver a Nate. En cada cuarto él no estaba. La habitación final tenía una puerta que se abría hacia el suelo de un depósito. Una débil luz azul se filtraba a través de las ventanas tapiadas. Miró a su alrededor insegura. «¿Nate?», susurró. Él salió de las sombras entre dos pilares descascarados. Su cabello rubio brilló en la luz azulada, debajo de un sombrero de copa de seda. Vestía una chaqueta de tuid azul, pantalones negros y botas negras, pero su aspecto usualmente inmaculado estaba revuelto. Su cabello caía lacio sobre sus ojos y había una mancha de tierra en su mejilla. Su ropa estaba arrugada y doblada como si hubiera dormido con ella. «Jessamine», dijo. El alivio era evidente en su tono. «Querida», abrió sus brazos. Ella se acercó lentamente, su cuerpo entero se tensó. No quería que Nate la tocara, pero no podía ver una manera de evitar su abrazo. Sus brazos la rodearon. Su mano atrapó el ala de su sombrero y tiró de él, dejando que sus rizos rubios cayeran por su espalda. Pensó en Will retirando los pasadores de su pelo, y su estómago se apretó involuntariamente. «Necesito saber dónde está el maestro», comenzó ella con una voz temblorosa. «Es terriblemente importante. Escuché algunos de los planes de los cazadores de sombras, ya ves. Sé que no deseas decirme, pero...» Él le echó hacia atrás el cabello, ignorando sus palabras. «Ya veo», dijo. Su voz era profunda y ronca. «Pero primero», le levantó la cabeza con su dedo debajo de la barbilla. «Ven y bésame, dulce veinteañera». Tessa deseó que no hubiera citado a Shakespeare. Nunca sería capaz de escuchar ese soneto otra vez sin querer vomitar. Cada nervio de su cuerpo quería saltar gritando a través de su piel en repulsión mientras él se inclinaba hacia ella. Rezó para que los otros entraran de golpe mientras les permitía inclinarle la cabeza hacia arriba. Arriba. Nate comenzó a reír. Con un movimiento de su muñeca, mandó a volar su sombrero hacia las sombras. Sus dedos se apretaron en su barbilla, clavándole las uñas. «Mis disculpas por mi comportamiento impetuoso», dijo. «No pude evitar la curiosidad de ver cuán lejos llegarías para proteger a tus amigos cazadores de sombras. Hermanita». «Nate». Tess intentó alejarse, fuera de su alcance, pero su agarre era demasiado fuerte. Su otra mano salió disparada como una serpiente, girando alrededor de ella, sujetándola contra él con su antebrazo a través de su garganta. Su respiración estaba caliente contra su oreja. Olía agrio, como ginebra y sudor. «¿De verdad pensaste que no lo sabía?», escupió. «Después de que esa nota llegara al baile de Benedict, enviándome esa inútil búsqueda de Vauxhall, me di cuenta.
Todo tuvo sentido. Debí haber sabido que eras tú desde el principio, pequeña niña estúpida. Estúpida, sisió ella. Hice que escupieras tus secretos, Nate. Me contaste todo. ¿Se enteró Mormain? ¿Es por eso que te ves como si no hubieras dormido en días? Él apretó más su brazo a su alrededor, haciendo que jadeara de dolor. No podías dejar las cosas como estaban. Tenías que meterte en mis asuntos. Encantada de verme humillado, ¿no es así? ¿Qué clase de hermana te hace eso, Tessie? Tú me habrías matado si tenías la oportunidad. No hay juego que puedas jugar, nada que puedas decir para hacerme pensar que yo te traicioné, Nate. Te ganaste todo eso, aliándote con Mormain. La sacudió, lo suficientemente fuerte para hacer que sus dientes sonaran. Como si mi alianza fuera de tu incumbencia. Me iba bien por mi cuenta hasta que tú y tus amigos Nephilim aparecieron y se entrometieron. Ahora el maestro quiere mi cabeza en un cepo. Es tu culpa. Todo es tu culpa. Estaba casi desesperado, hasta que me llegó esa ridícula nota de Jessamine. Sabía que estabas detrás de eso, por supuesto. Todos los problemas por los que deben haber pasado también. Torturándola para conseguir que me escribiera esa ridícula carta. No la torturamos, dijo Tessa mecánicamente. Luchó, pero Nate solo la sostenía más apretadamente. Los botones de su chaleco se le clavaban en la espalda. Ella quiso hacerlo. Ella quiso salvar su propia piel. No te creo. La mano que no estaba en su garganta le agarró la barbilla. Sus uñas se clavaron en ella y lanzó un grito de dolor. Ella me ama. Nadie puede amarte, escupió Tessa. Eres mi hermano, yo te amaba, y has matado incluso eso. Nate se inclinó hacia adelante y gruñó. Yo no soy tu hermano. Muy bien, mi medio hermano si lo prefieres. Tú no eres mi hermana, ni siquiera media. Él dijo las palabras con un placer cruel. Tu madre y mi madre no eran la misma mujer. Eso no es posible, susurró Tessa. Estás mintiendo. Nuestra madre era Elizabeth Grey. Tu madre era Elizabeth Grey, nacida Elizabeth Moore, dijo Nate. La mía era Harriet Moore. ¿Tía Harriet? Ella estuvo comprometida una vez, ¿sabías eso? Después de que nuestros padres, tus padres, se casaron. El hombre murió antes de que la boda tuviera lugar, pero ella ya estaba embarazada. Tu madre crió al bebé como suyo para evitarle a su hermana la vergüenza de que el mundo supiera que había consumado su matrimonio antes de que hubiera tenido lugar. ¿De qué era una puta? Su voz era tan amarga como el veneno. Yo no soy tu hermano, y nunca lo fui. Harriet nunca me dijo que era mi madre. Me enteré por las cartas de tu madre. Todos esos años y ella nunca dijo una palabra. Estaba demasiado avergonzada. Tú mataste, dijo Tessa aturdida, a tu propia madre. Porque era mi madre, pero me había repudiado. Porque se avergonzaba de mí. Porque nunca sabré quién fue mi padre. Porque era una puta. La voz de Nate estaba vacía. Nate siempre estuvo vacío. Nunca había sido más que una pequeña cáscara. Y Tessa y su tía habían proyectado su empatía, compasión y simpatía como una debilidad porque ellas querían verla allí, no porque lo estuviera. ¿Por qué le contaste a Jessamine que mi madre era una cazadora de sombras? Demandó Tessa. Incluso si tía Harriet era tu madre, y ella y mi madre eran hermanas, tía Harriet habría sido una cazadora de sombras también, y por lo tanto, tú también. ¿Por qué decir una mentira tan ridícula? Él sonrió. ¿Te gustaría saber? Su agarre se apretó en su cuello, ahorcándola. Ella jadeó y pensó de pronto en Gabriel, diciendo: apunta tus patadas a las rótulas, el dolor es agonizante. Pateó hacia arriba y hacia atrás, el talón de su boca chocando con la rodilla de Nate, haciendo un crujido sordo. Nate gritó y su pierna salió de debajo de él. Mantuvo su agarre en Tessa cuando cayó, girando para que su codo se atascara en el estómago de ella mientras caían juntos al suelo. Ella jadeó, el aire perforando sus pulmones, sus ojos llenándose de lágrimas. Ella lo pateó otra vez, intentando gatear hacia atrás, y lo alcanzó de refilón en el hombro, pero él se abalanzó sobre ella, agarrándola por el chaleco. Los botones se desprendieron en una lluvia mientras la arrastraba hacia él. Su otra mano aferró su cabello mientras se sacudía contra él, rastrillando sus uñas en su mejilla.
La sangre que brotó de inmediato a la superficie fue una vista salvajemente satisfactoria. «Suéltame», jadeó ella. «No puedes matarme. El maestro me quiere con vida». «Viva no es ilesa», gruñó Nate. La sangre corría por su rostro hasta su barbilla. Él enredó las manos en su cabello y la arrastró hacia él. Ella gritó por el dolor y se lanzó con sus botas, pero él era ágil, esquivando sus pies. Jadeando, ella envió un llamado silencioso. «Jem, Will, Charlotte, Henry, ¿dónde están?» «¿Preguntándote dónde están tus amigos?» La puso de pie de un tirón, una mano en su pelo, la otra hecha un puño en la parte de atrás de su camisa. «Bueno, aquí está uno de ellos, por lo menos». Un sonido rechinante alertó a Tessa de un movimiento en las sombras. Nate le arrastró la cabeza por el pelo, sacudiéndola. «Mira», espetó, «es hora de que sepas a lo que te enfrentas». Tessa miró fijamente. La cosa que emergió de las sombras era gigante, 6 metros de altura, supuso, hecho de hierro. Apenas tenía algún accesorio. Parecía moverse como un solo mecanismo fluido, sin fisuras y casi sin rasgos. Su parte inferior se separaba en 2 piernas. Cada una terminaba en un pie en punta con clavos de metal. Sus brazos eran iguales, terminaban en manos como garras. Y su cabeza era un suave óvalo roto, solo por una amplia boca dentada como una grieta en un huevo. Un par de retorcidos cuernos plateados crecían desmesuradamente de su cabeza. Una fina línea de fuego azul crepitaba entre ellos. En sus enormes manos cargaba un cuerpo inerte, vestido con el equipo. En comparación con lo grande del gigante autómata, ella se veía incluso más pequeña que nunca. «¡Charlotte!», gritó Tessa. Ella redobló sus intentos de alejarse de Nate, azotando la cabeza a un lado. Se arrancó un poco de su cabello y este cayó al suelo, el pelo rubio de Jessamine manchado con sangre. Nate se vengó golpeándola lo suficientemente fuerte como para que viera estrellas. Cuando se hundía, la agarró alrededor de la garganta. Los botones de sus puños se clavaban en su tráquea. Nate se rió entre dientes. «Un prototipo», dijo, «abandonado por el maestro. Demasiado grande y pesado para sus propósitos, pero no para los míos». Levantó la voz. «¡Suéltala!». Las manos de metal del autómata se abrieron. Charlotte cayó y golpeó el suelo con un ruido repugnante. Ella yacía inmóvil. Desde esta distancia, Tessa no podía decir si su pecho se levantaba y bajaba o no. «Ahora, aplástala», dijo Nate. Pesadamente, la cosa levantó su pie de metal con pinches. Tessa arañó los antebrazos de Nate rasgando su piel con sus uñas. «¡Charlotte!». Por un momento, Tessa pensó que la voz que gritaba era suya, pero era demasiado grave. Una figura se precipitó de detrás del autómata, una figura de negro, coronada con una mata de pelo rojo llameante, con una fina daga misericordia en la mano. Henry. Sin siquiera echar un vistazo a Tessa y a Nate, se lanzó contra el autómata, con la daga en un arco largo y curvado. Se escuchó el sonido de metal contra metal. Volaron chispas y el autómata se tambaleó hacia atrás. Sus pies se vinieron abajo, estrellándose contra el piso, a centímetros del cuerpo supino de Charlotte. Henry aterrizó, luego se arrojó contra la criatura nuevamente cortando con su espada. La hoja se rompió. Por un momento Henry simplemente se quedó de pie y la miró con estúpida sorpresa. Entonces la mano de la criatura se adelantó y lo agarró del brazo. Él gritó mientras la cosa lo levantaba y lo arrojaba con una fuerza increíble contra uno de los pilares. Lo golpeó, se encogió y cayó en el suelo, donde quedó inmóvil. Nate se rió. «Semejante muestra de devoción matrimonial», dijo. «¿Quién lo hubiera pensado? Jessamine siempre dijo que pensaba que Branwell no soportaba a su esposa». «Eres un cerdo», contestó Tessa luchando contra su agarre. «¿Qué sabes tú acerca de las cosas que la gente hace por los demás? Si Jessamine se estuviera quemando hasta la muerte, no levantarías la mirada de tu juego de cartas. No te importa nadie aparte de ti mismo». «Cállate o te aflojaré los dientes». Nate la sacudió otra vez y gritó. «¡Ven, por aquí! Debes sostenerla hasta que llegue el maestro». Con un chirrido de engranajes, el autómata obedeció.
No era tan rápido como sus hermanos más pequeños, pero su tamaño era tal que Tessa no pudo evitar seguir sus movimientos con un miedo helado. Y eso no era todo. El maestro venía. Tessa se preguntó si Nate ya lo había convocado, si estaba en camino. Mormain, incluso el recuerdo de sus ojos fríos, su helada y controlada sonrisa, hacía que su estómago se revolviera. «¡Déjame ir!», exclamó, alejándose de su hermano. «¡Déjame ir con Charlotte!». Nate la empujó hacia adelante, fuerte, y ella cayó al suelo, sus codos y rodillas conectándose con fuerza en el duro piso de madera. Jadeó y rodó hacia un lado, debajo de la sombra de la galería del segundo piso, cuando el autómata avanzó lentamente hacia ella. Gritó, y ellos saltaron de la galería superior, Will y Jem, cada uno cayendo en un hombro de la criatura. La cosa rugió, un sonido como de fuelles siendo alimentados de carbón, y se tambaleó hacia atrás, permitiéndole a Tessa rodar fuera de su camino y ponerse de pie. Ella miró de Henry a Charlotte. Henry estaba pálido e inmóvil, encogido al lado del pilar, pero Charlotte, tendida donde el autómata la había tirado, estaba en peligro inminente de ser aplastada por una máquina descontrolada. Respirando hondo, Tessa se arrojó a través del cuarto hacia Charlotte y se arrodilló, poniendo sus dedos en la garganta de Charlotte. Tenía pulso, palpitando débilmente. Poniendo sus manos debajo de los brazos de Charlotte, comenzó a arrastrarla hacia la pared, lejos del centro del salón, donde el autómata giraba y escupía chispas, estirándose por Jem y Will con sus manos como garras. Ellos eran demasiado rápidos para eso, sin embargo. Tessa recostó a Charlotte contra costales de té y miró por la habitación, intentando determinar un camino que pueda llevarla hasta Henry. Nate estaba corriendo de un lado a otro, gritando y maldiciendo a la criatura mecánica. En respuesta, Will recortó uno de sus cuernos y se lo lanzó al hermano de Tessa. Rebotó en el suelo, deslizándose y chispeando, y Nate saltó hacia atrás. Will rió. Jem, mientras tanto, estaba aferrado al cuello de la criatura, haciendo algo que Tessa no podía ver. La criatura en sí misma giraba en círculos, pero había sido diseñada para alcanzar y agarrar lo que estaba frente de él, y sus brazos no se doblaban adecuadamente. No podía alcanzar lo que se aferraba en la parte de atrás de su cuello y cabeza. Tessa casi quería reír. Will y Jem eran como ratones corriendo por todo el cuerpo de un gato, conduciéndolo a la distracción. Pero los hachazos y cuchillazos que le daban a la criatura de metal con sus espadas estaban infligiendo muy pocas lesiones. Sus espadas, que ella había visto cortar hierro y acero como si fueran papel, estaban dejando solo abulladuras y arañazos en la superficie del cuerpo mecánico de la criatura. Nate, por su parte, gritaba y maldecía. «¡Quítatelos de encima!», le gritó al autómata. «¡Quítatelos de encima, gran bastardo de metal!». El autómata se detuvo, luego se sacudió violentamente. Will resbaló agarrándose del cuello de la criatura en el último momento para no caerse. Jem no tuvo tanta suerte. Apuñaló hacia adelante con su espada como si quisiera dirigirla al cuerpo de la criatura para detener la caída. Pero la hoja simplemente se salió de la espalda de la criatura. «¡James!», gritó Will. Jem se puso de pie dolorosamente. Se estiró por la estela en su cinturón, pero la criatura, detectando debilidad, ya estaba sobre él, estirando sus manos con garras. Jem tomó varios pasos tambaleantes hacia atrás y rebuscó algo en su bolsillo. Era suave, alargado, metálico, el objeto que Henry le había dado en la biblioteca. Estiró una mano para atrás para tirarlo, y Nate estaba detrás de él de repente, pateando su pierna herida y probablemente rota. Jem no hizo un sonido, pero la pierna se salió debajo de él con un chasquido y golpeó el suelo una segunda vez. El objeto rodó de su mano. Tessa se puso de pie y corrió por él justo cuando Nate hizo lo mismo. Se choraron. Su mayor peso y altura la mandaron al suelo. Ella giró mientras caía como Gabriel le había enseñado, para absorber el impacto, aunque el golpe aún así la dejó sin aliento. Intentó alcanzar el artefacto con dedos temblorosos, pero se resbaló más lejos. Podía escuchar a Will gritando su nombre, diciéndole que se lo lanzara a él. Estiró su mano aún más, sus dedos cerrándose alrededor del artefacto.
Y entonces Nate la agarró de una pierna y la arrastró otra vez hacia él sin piedad. Es más grande que yo, pensó, más fuerte que yo, más cruel que yo. Pero hay una cosa que yo puedo hacer que él no. Ella cambió. Intentó alcanzar con su mente el agarre de su mano en su tobillo, su propia piel tocando la de él. Intentó alcanzar al Nate intrínseco, innato que ella siempre había conocido, esa chispa dentro de él que titilaba como lo hacía dentro todo el mundo, como una vela en un cuarto oscuro. Ella lo sintió contener el aliento, y entonces el cambio la tomó, ondeando su piel, derritiendo sus huesos. Los botones de su cuello y puño se rompieron cuando creció en tamaño. Las convulsiones golpearon sus extremidades, soltando su pierna del agarre de Nate. Se alejó rodando de su hermano, tambaleándose sobre sus pies, y vio los ojos de él muy abiertos cuando la miró. Ella era ahora, más allá de su ropa, una imagen exacta de él. Ella se volvió hacia el autómata. Estaba congelado, esperando instrucciones. Will seguía aferrado a su espalda. Él levantó la mano, y Tessa le arrojó el dispositivo, agradeciéndole silenciosamente a Gabrielle y a Gideon por las horas de instrucción de lanzamiento de cuchillos. El dispositivo voló por el aire en un arco perfecto, y Will lo atrapó desde el cielo. Nate estaba de pie. «Tessa», gruñó, «¿qué diablos podrías pensar que estás...?» «Sujétalo», le gritó al autómata, apuntando a Nate. «Atrápalo y reténlo». La criatura no se movió. Tessa no podía oír nada más que la áspera respiración de Nate detrás de ella, y el sonido de tintineo de la criatura de metal. Will había desaparecido detrás de él, y estaba haciendo algo, aunque no podía ver qué. «Tessa, eres una tonta», siseó Nate. «Esto no puede funcionar. La criatura solo obedece a...» «Soy Nathaniel Gray», le gritó Tessa al gigante de metal. «Y te ordeno en nombre del maestro que sujetes a este hombre y lo retengas». Nate se volvió hacia ella. «Suficiente de tus juegos, pequeña estúpida». Sus palabras fueron interrumpidas de repente cuando el autómata se dobló y lo sujetó en su agarre de pinzas. Lo levantó al nivel del corte de su boca que chasqueaba y zumbaba inquisitivamente. Nate comenzó a gritar, y siguió gritando estúpidamente, agitándose cuando Will, terminando con lo que sea que estaba haciendo, se dejó caer al piso en cuclillas. Le gritó algo a Tessa, sus ojos azules amplios y salvajes, pero ella no podía escuchar por encima de los gritos de su hermano. Su corazón golpeaba contra su pecho. Sintió que su cabello caía, golpeando sus hombros con un peso suave y pesado. Era ella misma otra vez. El shock de lo que estaba pasando era demasiado grande para que se aferrara al cambio. Nate todavía estaba gritando. La cosa lo tenía en un terrible agarre pinzado. Will había comenzado a correr, justo cuando la criatura, observando a Tessa, se alzó con un gruñido. Y Will la derribó, tirándola al suelo, y cubriéndola con su cuerpo cuando el autómata voló en pedazos como una estrella en explosión. La cacofonía del metal estallando fue increíble. Tessa trató de cubrir sus oídos, pero el cuerpo de Will estaba fijando firmemente contra el suelo. Sus codos estaban clavados en el piso a cada lado de su cabeza. Ella sintió su aliento en la parte de atrás del cuello, los latidos de su corazón contra la columna. Escuchó gritar a su hermano, un grito gorgoteante horrible. Volteó su cabeza, presionando su rostro en el hombro de Will mientras su cuerpo se sacudía contra ella. El suelo se estremeció debajo de ellos. Y había terminado. Lentamente, Tessa abrió los ojos. El aire estaba nublado con polvo de yeso, arcillas flotantes y té de costales desgarrados. Enormes trozos de metal yacían esparcidos por el suelo desordenadamente, y varias ventanas habían reventado, dejando entrar luz brumosa de noche. La mirada de Tessa se desplazó por la habitación. Vio a Henry acunando a Charlotte, besando su rostro pálido mientras ella lo miraba. Jem luchando por ponerse de pie, estela en mano y polvo de yeso cubriendo su ropa y cabello. Y Nate. Al principio pensó que se estaba apoyando contra uno de los pilares. Entonces vio la mancha roja extendiéndose por su camisa y se dio cuenta. Un trozo irregular de metal lo había atravesado como una lanza, fijándolo de forma vertical en el pilar.
Su cabeza estaba hacia abajo, sus manos arañando débilmente su pecho. ¡Nate!, gritó. Will giró hacia un lado, liberándola, y ella estuvo de pie en segundos, corriendo por el salón hacia su hermano. Sus manos temblaban con horror y repulsión, pero se las arregló para cerrarlas en torno a la lanza de metal en su pecho y tirar de ella. La tiró a un lado y apenas logró capturarlo cuando se desplomó hacia adelante. Su repentino peso muerto la mandó al suelo. De alguna manera se encontró en el piso. El cuerpo inerte de Nate se extendía torpemente en su regazo. Un recuerdo se alzó en su mente. Ella, agachada en el suelo de la casa de la ciudad de Da Quincy, sosteniendo a Nate en sus brazos. Ella lo amaba en ese entonces, confiaba en él. Ahora, mientras lo sostenía y su sangre empapaba su camisa y pantalones, sintió como si estuviera viendo actores en un escenario, actuando sus papeles, actuando el dolor. Nate, susurró ella. Sus ojos se abrieron. Una punzada de sorpresa la atravesó. Ella había pensado que ya estaba muerto. Tessie. Su voz sonaba gruesa, como si llegara a través de capas de agua. Sus ojos recorrieron su rostro, después la sangre en su ropa y entonces finalmente se posaron sobre su propio pecho, donde la sangre bombeaba continuamente por un enorme tajo en su camisa. Tessa se sacó la chaqueta, la dobló y la presionó fuertemente contra la herida, rezado para que fuera suficiente para hacerla dejar de sangrar. No lo era. La chaqueta estuvo empapada al instante. Delgadas corrientes de sangre corrían por los lados de Nate. «¡Oh, Dios!», susurró Tessa. Ella alzó la voz. «¡Will!». «No». La mano de Nate agarró su muñeca, clavándole las uñas. «Pero, Nate, estoy muriendo, lo sé». Tosió, un sonido flojo, húmedo, tembloroso. «¿No lo entiendes? Le he fallado al maestro. Él me matará de todas formas. Y lo hará lentamente». Hizo un ruido ronco impaciente. «Déjalo, Tessie. No estoy siendo noble. Tú sabes que no lo soy». Ella tomó una respiración entrecortada. «Debería dejarte aquí para que mueras solo en tu propia sangre. Eso es lo que haría si se tratara de mí». «Tessie». Un chorro de sangre se derramó de la esquina de su boca. «El maestro nunca iba a lastimarte». «Mormain», susurró. «Nate, ¿dónde está? Por favor, dime dónde está». «Él». Nate se ahogó lanzando un suspiro. Una burbuja de sangre apareció en sus labios. La chaqueta en manos de Tess era un trapo empapado. Los ojos de él se ampliaron, marcadamente aterrorizados. «Tessie, me estoy muriendo. Realmente me estoy muriendo». Aún así las preguntas estallaron en su cabeza. ¿Dónde está Mormain? ¿Cómo pudo mi madre ser una cazadora de sombras? Si mi padre era un demonio, ¿cómo es que sigo viva cuando todos los hijos de cazadores de sombras y demonios nacen muertos? Pero el terror en los ojos de Nate la silenció. A pesar de todo, encontró a su mano deslizándose en la de él. «No hay nada que temer, Nate». «No para ti, tal vez. Siempre fuiste la buena. Yo me voy a quemar, Tessie». «Tessie, ¿dónde está tu ángel?». Ella se puso la mano en la garganta, un gesto reflexivo. «No podía usarlo. Fingía ser Jessamine». «Tienes que usarlo», tosió más sangre. «Úsalo siempre. ¿Lo juras?». Ella negó con la cabeza. «Nate, no puedo confiar en ti, Nate», pensó. «Lo sé». Su voz apenas audible. «No hay perdón para el tipo de cosas que tuve que hacer». Ella apretó su mano, sus dedos resbaladizos por la sangre. «Te perdono», susurró, sin saber o sin importarle si era verdad. Sus ojos azules se ampliaron. Su cara había perdido el color de pergamino amarillo viejo, sus labios casi blancos.
No sabes todo lo que hice, Tessie. Ella se inclinó sobre él con ansiedad. ¿Nate? Pero no hubo respuesta. Su rostro se aflojó. Sus ojos se ampliaron. Medio rodaron hacia atrás en su cabeza. Su mano se soltó de la de ella y cayó al suelo. «Nate», dijo de nuevo, y puso los dedos en el lugar en su garganta y donde su pulso debería latir, ya sabiendo lo que iba a encontrar. No había nada. Él estaba muerto. Tessa se paró. Su chaleco desgarrado, sus pantalones, su camisa, incluso las puntas de su cabello estaban empapadas de la sangre de Nate. Se sentía tan entumecida como si se hubiera sumergido en agua helada. Se volteó lentamente, solo ahora y por primera vez, preguntándose si los otros la habían estado observando, escuchando su conversación con Nate, preguntándose... No estaban mirando en su dirección. Estaban arrodillados, Charlotte, Jem y Henry, en un flojo círculo alrededor de una forma oscura en el piso, justo donde ella había estado antes, con Will encima de ella. Will. Tess había tenido sueños antes en los que había estado caminando un pasillo largo y oscuro hacia algo horrible, algo que ella no podía ver pero sabía que era aterrador y mortal. En los sueños, con cada paso, el pasillo se alargaba, extendiéndose más en la oscuridad y el horror. Esa misma sensación de terror e impotencia la abrumaban ahora mientras avanzaba. Cada paso como un kilómetro, hasta que se unió al círculo de cazadores de sombras arrodillados y estaba mirando a Will. Estaba acostado de lado. Su rostro estaba blanco, su respiración superficial. Jem tenía una mano en su hombro y le estaba hablando en una voz baja y suave, pero Will no dio señal de ser capaz de escucharlo. La sangre se había agrupado debajo de él, manchando el suelo, y por un momento, Tessa solo miró, incapaz de comprender de dónde había salido. Entonces se acercó y vio su espalda. Su traje había sido destrozado a lo largo de toda su columna vertebral y omóplatos, el grueso material desgarrado por trozos voladores de metal afilado, su piel bañada de sangre, su cabello empapado con ella. «Will», susurró Tessa. Se sintió particularmente mareada, como si estuviera flotando. Charlotte levantó la mirada. «Tessa», dijo, «tu hermano está muerto», dijo Tessa a través de su aturdimiento. «Pero Will...» «Te tiró al suelo y te cubrió para protegerte de la explosión», dijo Jem. No había culpa en su voz, pero no había nada para protegerlo a él. Ustedes dos eran lo más cercanos a la explosión. Los fragmentos de metal destrozaron su espalda. Está perdiendo sangre rápidamente. «¿Pero no hay nada que puedas hacer?» La voz de Tessa se alzó, incluso cuando los mareos amenazaron con envolverla. «¿Qué pasa con sus runas de curación? Las Siratses...» «Usamos un amicio, una runa que reduce la pérdida de sangre, pero si intentamos con una runa de curación, su piel sanará sobre el metal, clavándolo aún más en el tejido suave», dijo Henry rotundamente. «Tenemos que llevarlo a casa, a la enfermería. El metal debe ser removido antes de que pueda ser sanado». «Entonces tenemos que irnos». La voz de Tessa estaba temblando. «Tenemos que...» «Tessa», dijo Jem. Él todavía tenía su mano en el hombro de Will, pero le estaba mirando a ella, sus ojos muy abiertos. «¿Sabes que estás herida?» Ella señaló impacientemente a su camisa. «Esta no es mi sangre, es de Nate. Ahora tenemos... ¿Lo podemos cargar? ¿Hay algo que...?» «No», interrumpió Jem, lo suficientemente brusco como para sorprenderla. «No la sangre de tu ropa. Tienes una herida en la cabeza. Aquí». Se tocó su sien. «No seas ridículo», dijo Tessa. «Estoy perfectamente bien». Alzó la mano para tocar su sien, y sintió su cabello espeso y rígido por la sangre, y el lado de su cara pegajoso con esta, antes de que la yema de sus dedos tocaran el colgajo irregular de piel desgarrada que iba desde la esquina de su mejilla hasta su sien. Un rayo ardiente de dolor le atravesó la cabeza. Fue la última gota. Ya débil por la pérdida de sangre y el mareo por repetidos golpes, sintió que empezaba a encogerse. Apenas sintió los brazos de Jem a su alrededor cuando cayó en la oscuridad.